Hola, muy buenos días. Contentos de comentarles un poco de los dolores de columna y los tratamientos con infiltraciones. Yo creo que ustedes todos han escuchado muchísimas veces las infiltraciones de columna. A nosotros nos llegan a DWS pacientes donde nos dicen, la infiltración no sirve. La infiltración me curó por mucho tiempo. ¿Por qué estas diferentes percepciones que tienen las personas de las infiltraciones de columna? Bueno, mucho va a depender de las indicaciones. En medicina de columna es básico y fundamental el diagnóstico. Si ustedes van a tener una hernia de columna, por ejemplo, grande, voluptuosa, que lleva 2 meses, que está haciendo la vida imposible del paciente, probablemente la infiltración no sea lo más adecuado porque las estadísticas dicen que esos pacientes tienen un 18-20% de posibilidades que esa ciática o dolor del glúteo y pierna se le pase. Pero sin embargo, si tienen una hernia aguda, blanda, lo más probable es que esa hernia tenga un proceso de cura espontánea en las próximas 2 o 3 semanas y la infiltración que le hacen en el segundo o tercer día va a andar muy bien porque le va a quitar parte del proceso inflamatorio de esta sustancia gelatinosa que está produciendo un efecto químico en la raíz, y estos corticoides o estos otros componentes biológicos que se están usando ahora pueden llegar a tener una solución increíble de su dolor. Y como la hernia 3 semanas después se va a reabsorber en gran parte y deja de molestarse el lugar y se reorganiza estos tejidos, va a curar por años. En el fondo, la infiltración es un tratamiento antiinflamatorio local y analgésico momentáneo por un tiempo que no va a durar más de los efectos de los medicamentos que se van a colocar. Pero si el proceso biológico que produjo inicialmente el dolor desaparece, obviamente esa infiltración va a durar más tiempo. Entonces, no es que la infiltración dure un año. El proceso inflamatorio lo detuvo en la infiltración y su cuerpo reorganizó, llamémosle reseteó, me encanta esa palabra porque nosotros somos parecidos a los computadores, y el dolor se pasó por un tiempo determinado hasta que nuevamente hay una injuria o ahí o en otra área, porque hay que tener mucho cuidado porque la gente confunde un dolor lumbar, por ejemplo, o cervical, cree que siempre duele lo mismo y ve a la columna como un proceso como si fuera una sola cosa. Y la columna son muchas piezas, por lo tanto pueden doler diferentes lugares, pueden tener hernia a diferentes niveles, o pueden tener estenosis en los agujeros de salida foraminales o recesos laterales, que es un poquito más adentro de la columna, en diferentes lugares. Por lo tanto, es interesante que ustedes entiendan que la columna no la podemos ver como una sola estructura, sino con diferentes estructuras que tienen ligamentos. Yo tengo mi amigo mexicano, Ramiro Ramírez, que siempre él dice, todo el mundo le echa la culpa a las facetas articulares, le echa la culpa a los discos. ¿Y qué pasa con los ligamentos? La columna está lleno de ligamentos. ¿Por qué los ligamentos nunca se enferman o nunca duelen? Efectivamente, también hay procesos, por ejemplo, en deporte, que le estamos echando la culpa a discos y a veces no son los discos, son ligamentos. Por eso que infiltrar a veces con ozono o con algunos medicamentos antiinflamatorios, esos ligamentos que logramos determinar también van a tener un efecto bueno. Entonces las infiltraciones, para resumir, es un proceso que por medio de una agujita ustedes van al tejido inflamado, ya sea ligamentos o ya sea raíces nerviosas o ya sea disco, para desinflamar o disminuir el proceso inflamatorio constante que se está produciendo en esa área. Y a veces actúa en forma muy buena y a veces, si la indicación no es la más adecuada, no va a funcionar. Y porque probablemente, si usted tiene, por ejemplo, un caballero que tiene una estenorraquis,
tiene un canal con menor del 50% del ducto nervioso o de la dura madre comprimida, donde van los nervios, en la cola de caballo lumbar, que camina a una cuadra y tiene que parar, difícilmente, porque las estadísticas médicas y los trabajos científicos lo contrademuestran, va a tener efectos buenos a largo plazo. Puede que le quite un rato el problema, pero no a largo plazo. Probablemente ese paciente debiera usar una cirugía descompresiva para solucionar el problema. Y la infiltración es más indicada por si va a viajar a Europa o va a viajar a la playa y tiene que ir, si está con una asiática, ponerle una infiltración. Puede que le solucione momentáneamente o temporalmente por algunas semanas el problema. Entonces, pero la estenosis va a continuar, porque eso es dura, son tejidos ligamentarios, son tejidos óseos que están comprimiendo ahí. Entonces probablemente los síntomas, muy altamente probables, van a volver en las pocas semanas, como lo demuestran todos los estudios científicos de una estenorraquis severa. Por lo tanto, infiltrar es bueno, sí, absolutamente, pero en las indicaciones adecuadas. Por eso siempre las infiltraciones tienen que ser hechas con personas o equipos de columna que tengan experiencia y se dediquen al tema de la columna y después deriven a los kinesiólogos, quiroprácticos y las otras especialidades coayudantes para que ese tratamiento tenga un mejor beneficio. Si nosotros nos ponemos a pensar qué se le puede inyectar, bueno, han venido cosas muy lindas en este último tiempo que son todos los productos biológicos. Las investigaciones, y en eso nuestro centro tiene algunas publicaciones, algunos capítulos de un libro que fue publicado recién hace pocos meses. Nosotros hicimos justamente el tema de célula madre y productos biológicos relacionados en los procesos degenerativos de la columna vertebral, donde publicamos también en una revista científica que va a estar en estos pocos, yo creo que dentro de estas próximas semanas ya sale a la web, donde nosotros publicamos un trabajo de colocar en dolor lumbar discógeno, diagnosticado como dolor del disco, no de las facetas articulares ni ligamentarios, sino donde clínicamente y imagenológicamente parece evidente de que el problema estaba el proceso inflamatorio en el disco y no había unas grandes hernias porque tiene excluido todas esas hernias gigantes o discos muy comprometidos. Se usaron en un protocolo colocar célula madre como proceso inflamatorio y ver si lograban disminuir el dolor. No estamos midiendo o tratamos de medirlo, pero es muy difícil medirlo si regeneran, pero sí si es que el paciente se sentía mejor. Y eso lo logramos colocando la escala visual análoga en un análisis de 2 años, donde seguimos los pacientes, alrededor de 33 pacientes por 2 años, y viendo si esos pacientes a los 2 años seguían mejor. También se les preguntaba si consideraban ellos, que se llama MAGNAT modificado, que la cirugía fue buena o excelente o mala. Y también se le preguntaban a esos pacientes, o sea, se le hacía un test de calidad de vida, donde nosotros usamos el internacionalmente más usado test de calidad de vida lumbar, que se llama Oswestry lumbar, que son 10 ítems de preguntas de la vida diaria del paciente y se le pone un puntaje. Bueno, nos dimos sorprendidos un poco porque con esos 33 pacientes la mejoría fue mayor al 90%. Todavía los pacientes estaban afirmando que este procedimiento había sido conveniente. La literatura, si entramos por cuando uno publica un trabajo científico o hace un capítulo, busca muchas referencias. Y la verdad que muchos trabajos, al igual que el nuestro, están demostrando resultados similares, 80, 70, 90. Probablemente si este trabajo seguimos haciendo pacientes, normalmente lo que sucede es que tiende a decaer el porcentaje de personas
que tienen éxito. Y si se sigue a más largo plazo, probablemente va a decaer, que se llaman los resultados a largo plazo, long term result, a 5 años. Entonces, muy, muy importante que estos primeros approach de trabajo que hicimos a nivel nacional y que estamos publicando a nivel internacional y se hicieron en multicentros también, es importante que ustedes consideren que hay que esperar más resultados para tener mejores esas cifras. Pero parece ser que es esperanzador, pero es muy importante, de nuevo, cuando indico, porque la gente va a llamar por teléfono y dice, doctor, yo me quiero poner célula porque 90% de espere un poco, usted no raque, usted se mira ¿qué le va a hacer la célula? Nada, ¿me entiende? Entonces hay que saber los casos de indicación que son, hay que pulirlo, en medicina científica se llama criterios de inclusión, hay que seleccionar la indicación correcta para que eso funcione en esos porcentajes, porque si empezamos a disparar células para todos lados va a ser un desastre y no a tener resultados de 90% va a ser mucho menores. Cosas positivas de estos trabajos que estamos haciendo y que están haciendo muchísimos centros en el mundo. Ustedes van a ver que Bezos de Google tiene ya inversiones gigantes en todo terapias regenerativas y células. Nosotros también estamos en un proceso de ya expansión en todo lo que es parte celular. Santiago de Chile tiene varios centros como la Universidad de los Andes y otros que están haciendo altas inversiones en estudios de toda esta parte de terapia celular. Creo que en Chile hay bastante desarrollo de esto, con sus cosas positivas y todos sabemos estas cosas negativas, sobre indicaciones y todo, pero se ha ido puliendo y se ha ido mejorando eso. Yo creo que la clave, como todos sabemos, la clave es la publicación. Si yo voy a hacer un proceso médico, necesitamos estudiarlo, necesitamos hacer follow-up o seguimiento, y que los seguimientos ojalá no sean menores de 1 año, 2 años como mínimo, para ver si esos resultados son los convenientes. Así que infiltrar, tenemos los corticoides, funcionan, me dicen, la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros ya lo han infiltrado. Claro, porque tienen problemas crónicos y le funciona un rato y ya no le funciona. No es que esté mal indicada esa infiltración. La mayoría, probablemente casi todas, están bien indicadas. Pero no, después dejan de funcionar y pasan al step B, o a la etapa B, o al peldaño B, que es otro tratamiento, ya sea de tipo neurectomía o de tipo cirugía o qué sé yo. Entonces, o replantear el tratamiento médico. Lo importante es que ustedes entiendan que las infiltraciones, que también le llaman, tienen muchos sinónimos. Le llaman infiltraciones, le llaman bloqueo, le llaman neurectomías, que es muy parecido. La diferencia de la neurectomía o rizotomía, que van a escuchar, es que uno ahí con un láser o con una radiofrecuencia ubica una terminación nerviosa sensitiva, que da dolor, en otras palabras, no es motora, chiquita, y la hace una ablación, la vaporiza, para que esa terminación nerviosa deje de transmitir dolor en la columna. Es una técnica que se usa fundamentalmente para artrosis de facetas, donde se determina que el dolor realmente viene de ahí. Como eso es muy difícil, normalmente se hace lo que le llama a mi amigo Jorge Ramírez en Colombia, un tratamiento en 360 grados, o sea, disco y también faceta. Muchas veces hay que hacer los dos, los procesos antiinflamatorios va a tener, eso también está demostrado, mejores resultados. Porque es difícil diferenciar si usted tiene un dolor facetario, porque me dice, doctor, tengo artrosis de faceta. Pero, ¿quién no tiene artrosis de faceta después de ciertos años? Mucha gente. Entonces, es muy importante el diagnóstico clínico, radiológico, para ir a lograr lo que nosotros, todos los especialistas en mínima invasión del mundo, estamos llamando generadores del dolor, que el doctor Anthony Young
de Estados Unidos, de hace ya más de 15 años, él habla de pain generators. El doctor Cayue de Tucson ha publicado muchísimo. Nosotros también hemos participado en varias de esas publicaciones hablando de generadores del dolor. Entonces la infiltración no es una cosa tan loca, porque si usted tiene en la columna, en esta montonera de piezas, que ya cambiemos el switch de la columna, son muchas piezas. Entonces, igual que yo siempre hago una comparativa con el odontólogo, usted no va al dentista y le dice, doctor, quiero que me tape la muela, pero no quiero tener nunca más que venir a verlo usted. En la columna pasa eso. Uno quiere hacerse un procedimiento de una estenosis de un foramen que le está doliendo una raíz por un año y quiere nunca más entrar a tener que abrirse ningún otro foramen. Eso es imposible porque es muy probable, o hay un porcentaje, quizás no muy probable, pero hay un porcentaje que puede salirle una hernia a otro lado, puede tener un dolor de un ligamento, porque son muchas causas y sobre todo ahora, muchas piezas. Y sobre todo ahora, como decía y repito, que estamos viviendo muchísimos años. Las expectativas de vida están en 80, 85, fácil ya. Y mucha gente habla, incluso artículos científicos de anti-aging y de terapias celulares, que ya están hablando sobre los 100 años con facilidad de muchos seres humanos. Probablemente, no sé si todos van a tener el dinero para poder tener más de 100 años, porque imagínense la cantidad de problemas de columna que van a aparecer, la cantidad de infiltraciones que se van a tener que hacer, etcétera. O sea, es toda una cosa filosófica que vamos a tener otro programa que vamos a hablar de eso, de la prolongación de la edad del ser humano, que viene muy fuerte, pero va a depender de una cantidad de medicina que va asociada a este ser humano más viejo para que tenga una calidad de vida que realmente valga la pena tener más años, porque ¿qué sacamos con tener 100 años si estamos postrados? No podemos caminar, no podemos hacer ningún tipo de deporte, no podemos ni siquiera leer muy bien, porque tenemos que mejorarnos los ojos, tenemos que mejorar la columna para que no me duela. La columna es en gran parte la que más produce dolores. Entonces, o produce gran parte de los dolores del ser humano en la vejez. Después tienen las rodillas, la parte caminar. Como decía Alfred Bonatti, un médico muy visionario, donde nosotros nacimos hace muchos años, un médico que tenía cosas geniales dentro de estas personalidades bien especiales, porque él es un hombre con una personalidad muy especial, pero muy atractivo de conocer porque tiene una visión de la vida diferente. Él decía, los seres humanos van a necesitar cirugía plástica para sentirse mejores o más jóvenes, van a necesitar el aparato locomotor, las rodillas y todo eso para moverse, y van a necesitar la columna para que no les duela. Y en realidad, esta vejez va a ir muy paralela, esto ya a nivel más filosófico, a estas tres especialidades para mantener y todo lo que conlleva las especialidades que van juntas con estos tres pilares para que el ser humano tenga una mejor vejez. Así que encantado de hablarles hoy día de esto de las infiltraciones. Espero que les haya quedado muy claros los conceptos de una infiltración, bloqueo, neurolisis, neurectomía. Todos están tratando de disminuir el dolor, un proceso inflamatorio local o de sensibilizar un área, o los bloqueos intradiscales, que es un sello de nuestro que partimos hace mucho tiempo y nos ha ido muy bien, cuando está inflamado muy el disco, ya sea con células madre o ya sea con aseos, con agüita, que en el fondo quitan todas estas pequeñas moléculas que son inflamatorias, las lava, y después le colocan algún antiinflamatorio, y eso hace que el paciente a veces por mucho tiempo esté mejor. Así que muy importante la indicación, que no haya una sobreindicación de estas terapias, porque además de no solo desprestigiarla, produce una desconfianza de los pacientes. Así que creo yo que con esta explicación, con este pequeño podcast, ustedes van a estar más claros, y los invito a que se introduzcan a nuestra página web de DWS y puedan investigar más de esto, llamarnos, y si quieren tienen dudas, nos pueden escribir, pueden presentar sus casos clínicos y nosotros vamos a ir con el equipo médico
que orgullosamente ya después de esta pandemia y de todos estos problemas que hubieron, no nos pudimos crecer en la velocidad que estábamos creciendo. Ya estamos en el Caribe introduciendo a muchos médicos, estamos en Brasil, formamos muchos médicos con esta filosofía de tratar los dolores de columna en la forma menos invasiva y que tenga la mayor cantidad de buenos resultados para usted. Muy buenos días de nuevo.